miércoles hubo problemas de internet. Muy bien, me alegro que se haya podido conectar. Pero hoy estoy bien, profe. ¿Y usted cómo está? Yo bien, muchas gracias. Dígame, Raúl. ¿Recibió el correo ahora con la foto? ¿Cuándo me lo mandaste, Raúl? Creo que se las mandé el jueves en la tarde, sí. Raúl Silva, sí lo recibí. ¿Y tú recibiste mi respuesta? Sí, pues sí te lo respondí. Me lo mandaste... No, Raúl, a ver, espérate, el último correo tuyo que tengo... Raúl Silva. El último correo que tengo tuyo es desde el 14 de marzo. ¿Y los otros correos que se hicieron? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Profe, ¿me puede dar su correo acá, por favor? Yo lo copio y lo pegaré. Muy bien, inmediatamente lo copio en el chat. Ya que por ahora voy a tener que usar el correo desde mi teléfono, ya que en el computador no sé qué le pasa al correo, pues no me deja abrirlo. Cada vez que lo abro se me saca. Ah, ya. Profe, Dígame. dos cosas. No me acuerdo muy bien si recibió la semana 10 de la semana pasada. Agustina, espérame, déjame ver. Ahí está Raúl, escrito en el... O creo que me lo respondió, no me acuerdo muy bien. Agustina, Agustina Catalán, ¿verdad? Sí. Agustina Catalán Bustos. Sí lo recibí y te la contesté. Ah, ya. Sí. Profe, otra cosa, ¿cuándo va a ser la prueba? La prueba yo creo que es la próxima semana. La próxima semana. Sí, no está agendada todavía. ¿Pero no sabe todavía qué día? No lo sé. No lo sé muy bien. Pero apenas tenga la fecha se las voy a comunicar. ¿Ya, Agustina? Chicos, chicas, buenos días a los que no he saludado. Buenas noches, profe, buenas noches. Sí, Denise, tú, buenas noches. Yo llegué justo a la hora. 11:10 en punto me conecté, así que no me diga buenas noches. Yo también, profe, pero es que tengo sueño. Buenas noches. Ah, por eso me dice buenas noches. Yo pensé que me estaba diciendo buenas noches porque estaba atrasada. No, pues, profe, si aquí la que tiene sueño soy yo. Ah, ya. No, sí, yo también tengo sueño, pero hay que estar en clase, no queda otra, Denise, lamentablemente. Profe, pero si da de actividad hasta el 7 de julio, profe. Ya, Raúl, reenvíemelo entonces, porfi. Sí. Ya, porfis. Tenemos hasta el 7 de julio nomás, después vacaciones. Sí, no sé qué onda. Chiquillos, tengo una noticia para ustedes. Espero que sea buena. A partir de esta semana, a partir de la semana 11, ya no tienen que enviar la evidencia del trabajo. ¿Ya? No es necesario que la envíen. Pero sí, los que no han enviado hasta la semana 10 tienen que enviarla. ¿Ya? ¿Y qué, profe? Denise, escúcheme. Todos tienen que enviar hasta la semana 10. ¿Sí? Hasta la semana 10. Todos tienen que enviar hasta la semana 10, porque eso al final va a llevar una nota. Muy bien, Vicente, lo voy a tener. Profe. De a uno. Raúl, dígame. Una pregunta. La semana 11 es esta, ¿cierto? Sí, esta es la semana 11. Entonces, ¿mandamos la semana 11 y luego no se manda nada? ¿O no se manda la semana 11 tampoco? No se manda la semana 11. A partir de esta semana no. No, es solo hasta las 10. Hasta la semana 11. Es que yo le mandé el correo, puede revisarlo. Yo le mandé el correo con todas las semanas de vida. ¿De todas las semanas de vida? Sí, todas las semanas de vida. Yo igual. Por favor, a ver, momento. Lucas fue en salida. El último correo que recibí tuyo fue el 10 de mayo. Pero está en la foto ahí, hay una foto ahí, ¿cierto?
Sí. En esa foto están todas, profe, todas las semanas, todas, excepto me falta la última semana, la semana anterior. ¿Qué se Muy tenía que bien. hacer para mandársela hoy día mismo al tiro? Muy bien, mire, escúcheme, Lucas, tranquilo. Profe, No se acelere, espérame, Denise, no se acelere, no es necesario. Tienen toda esta semana para mandarme lo que falta. Yo hoy voy a enviarles a sus correos institucionales lo que deben. Y si Ya, no me profe. deben nada, les voy a mandar una gran felicitación por no deber nada. Ya, así es que esperen hoy sus correos, no se pongan ansiosos, no es necesario porque van a tener toda esta semana para ponerse al día los que deben. Denise, dígame. Denise, dígame. ¿No? ¿No? Es que, profe, no sé si tengo todas las semanas porque tuve que cambiar de cuaderno como a la mitad porque mi cuaderno se me quedó en la casa de una compañera y no lo he ido a buscar. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que le falta y qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya, Denise? Perfecto. Sí, Muy bien. aunque todas las actividades yo las hago, profe. La cosa es que me da flojera mandarla y después se me olvida y después me pongo a hacer otra. Ese es el problema, porque después no las mandan. Entonces, para evitar eso, ya a partir de esta semana, nadie tiene que mandar evidencia. Agustina Catalán tiene su manito arriba, o se le quedó arriba. No, profe, le tenía otra pregunta. Mientras nosotros mandamos todas las tareas que nos mandaba las semanas anteriores, se forma una nota, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí. Ay. Hasta la semana 10 va a llevar una nota. ¿Ya? Pero solamente voy a recibir esta semana la que faltan, por eso que hoy día les voy a mandar un correo con lo que les falta, para que se pongan al día esta semana. Raúl, dígame. Iba a preguntar si me falta a mí desde la semana 8 para arriba, ¿cierto? No lo sé, mi vida, lo voy a ver y te lo mando. Ya. Ya, corazón, ahí te digo qué es lo que realmente te falta. ¿Ya? Listo, vamos entonces a compartir la pantalla para comenzar la clase de hoy. Recuerden que estamos viendo la época colonial en América. Recordemos que vimos la organización de la ciudad colonial la clase anterior, vimos los organismos que funcionaban en América y los que funcionaban en España. ¿Sí? Profe, Dígame. si está presentando no se ve. ¿No se ve? Un momento. Se ve, al menos yo no lo veo. Déjeme ver. Perfecto, ahí sí. Ahí sí que sí. Ahí sí. Muy bien, veamos entonces. Hoy nuestro objetivo es distinguir el impacto de la conquista europea en las sociedades indígenas a través del proceso de evangelización, es decir, uno de los principales objetivos que tuvo la conquista en América, ¿sí? Vamos a ver primero cuál es el concepto de evangelización. ¿Cuál es el concepto? Es el acto de predicar el evangelio y difundir el cristianismo, que era la religión oficial de España. ¿Qué es lo que son las órdenes religiosas? Otro concepto que tenemos que tener claro para entender este proceso de evangelización. Es un grupo de religiosos cuyo fin es expandir la religión católica, es decir, difundirla. Se dedican a la predicación y a la caridad entre la población indígena, principalmente. Existen distintos tipos, cada una cumple una misión específica, ¿ya? Distintos tipos de órdenes religiosas. El proceso de evangelización en América. Uno de los elementos que formó parte del proceso de colonización en América fue la evangelización. Junto con la dominación por las armas, los monarcas españoles que se consideraban a sí mismos defensores de la religión católica promovieron la conquista espiritual en el mundo americano. Bajo la visión de los españoles, los indígenas eran bárbaros, ya era gente que no tenía una religión y no se dedicaron tampoco a estudiar cuáles eran sus creencias, que
que estaban principalmente ligadas a lo que era la naturaleza, sino que para ellos no profesaban ninguna religión, no tenían creencias religiosas, entonces vinieron a imponer su religión católica. Para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió tareas propias de la Iglesia Católica, como la construcción de templos religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro del diezmo y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos. Además, se instalaron misioneros pertenecientes a órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicanos, los mercedarios y los jesuitas, quienes evangelizaban principalmente a través de la educación. Ya se dedicaban a evangelizar, a hacer catecismo y además a enseñarle la lengua española y algunas cosas básicas a los indígenas que encontraban en América. Tenemos acá algunas de las cosas que salen en el texto, ¿cierto? En la página 76, en el recurso C, que dice que uno de los instrumentos más útiles para borrar la memoria indígena fue la manipulación del calendario. Poco a poco las festividades indígenas que celebraban el fin de la estación seca y la llegada de las lluvias, las fiestas de la siembra y las cosechas de los granos, las ceremonias consagradas a la caza y a la recolección de frutos, fueron sustituidas por celebraciones cristianas. Ya todas las que nombré anteriormente eran celebraciones que tenían los pueblos originarios, pero fueron paulatinamente, lentamente reemplazadas por celebraciones cristianas. Las fiestas dedicadas al dios tutelar del pueblo, el Pillán, o a los dioses patrones de los linajes, como eran los ancestros, fue reemplazada por la fiesta del santo patrono cristiano que se impuso al pueblo. Desde mediados del siglo XVI, casi todos los pueblos indígenas fueron bautizados con el nombre de un santo cristiano, ya borrando totalmente lo que tenía que ver con la visión religiosa o la visión ritual que tenían los pueblos originarios. Las órdenes religiosas. Estas coincidían en lo indispensable que era la concentración o reducción de la población indígena en confiándolos a habitar en pueblos de indios. Ya lo que hacían eran reducciones que se llamaban. Los llevaban todos a un solo lugar, a fin de ejercer un mayor control sobre ella. Mediante la predicación y la enseñanza se transmitía la doctrina cristiana, forzando la adopción de ciertas conductas occidentales como la monogamia, es decir, el matrimonio con una sola persona, y la institución del matrimonio como tal, que para los europeos constituían prácticas civilizadas. Para ello, por ejemplo, la poligamia, es decir, que un indio tuviera varias esposas, era una costumbre bárbara, ya no era civilizado para ellos, no lo validaban. Por otra parte, dado que la mayoría de los pueblos indígenas americanos estaban muy acostumbrados a utilizar el lenguaje visual más que el escrito, las imágenes se convirtieron en el principal medio de difusión de la religión católica. Definición de monogamia es el modelo de relación afectiva y sexual que considera un vínculo exclusivo con una sola pareja. Este era el método, acá abajito a la izquierda, tenemos el método que era la principal forma de relacionarse o de escribir de los pueblos originarios, ya con símbolos. Ellos no usaban letras como los españoles. Y los españoles tuvieron que asumir ese tipo de simbología para poder entenderse en primera instancia con los indígenas, con las principales etnias que habían en América cuando llegaron. Uno de los principales problemas que hubo para relacionarse entre los indígenas y los españoles fue el problema de las lenguas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la evangelización, hubo dos circunstancias que condicionaron la comunicación de los hombres en América durante los siglos XVI y XVII. El carácter puramente casual del encuentro y la dimensión penitencial que adquirió la conversión intentada por los misioneros.
El hecho de que el llamado descubrimiento de América haya sido un hecho casual, un tropezón de Colón en su viaje al Japón o a la India, otorgó a este acontecimiento un carácter asombroso, por lo cual los hombres no estaban preparados, tanto los europeos como los indígenas. Todo fue sorpresa, que cierra el mundo hasta entonces conocido y abre una totalidad de mundo impensado. Las primeras reacciones fueron, por tanto, espontáneas, no venían con nada planeado los españoles y a su vez los indígenas, para ellos fue una sorpresa, obligando a los protagonistas, tanto españoles como indígenas, a dar vuelo al contacto de europeos y americanos. Fue en este sentido un desafío a la capacidad humana. La voluntad de la Iglesia obligó a los misioneros a encarar tempranamente el problema de las lenguas. El propósito consistía en integrar a los indígenas al cristianismo por la vía de los sacramentos, es decir, el bautismo y el matrimonio, entre otros de los sacramentos que tiene la Iglesia Católica, y transmitirles el mensaje cristiano para extender la fe a los nuevos fieles. En esta etapa comienza con la extirpación de las idolatrías de los indígenas. Para los españoles, todos los actos, todos los rituales que hacían los indígenas eran como idolatría, ¿ya? Adoraban a ciertos dioses que para ellos no eran válidos, para ellos era válido solo Dios, ¿cierto? En cambio, como los indígenas adoraban ciertos dioses que ellos hacían para representar las fuerzas de la naturaleza, para los españoles eso era idolatría. Ambas cuestiones eran fundamentales, una para vaciar a los pueblos nativos de sus antiguas creencias y la otra para comunicarles el contenido de la nueva religión. Vamos a pasar de lo que tiene que ver con la evangelización, con este afán que tenían los españoles de imponer la religión católica a estas nuevas a estos nuevos pueblos, a los roles de género que tenía la sociedad colonial, es decir, cómo actuaban los hombres, cómo actuaban las mujeres dentro de esta sociedad. Durante la colonia, la sociedad estaba estructurada bajo estrictas normas de conducta, según el género de cada persona. Ya esto estaba preestablecido. Quienes estudiaron este proceso poseen diversas interpretaciones acerca de los roles de género y sus consecuencias en la vida cotidiana, es decir, aquellas acciones que se realizaban exclusivamente por hombres y mujeres. Algunas interpretaciones describen la sociedad colonial como patriarcal, es decir, con una preponderancia del hombre sobre la mujer. Otros argumentan que la realidad era más compleja y los roles varían dependiendo del grupo social. La mujer el rol de la mujer estaba destinado a un espacio privado. Era ella la que llevaba las riendas del hogar, pero dentro del hogar, ¿ya? Dentro del espacio privado. ¿Cuál era su principal misión? El cuidado y la protección material y espiritual de la familia. Mantener los valores, las costumbres y las tradiciones. Tenía una férrea formación religiosa y la perpetuaba y la transmitía a los hijos. Eran educadas en las labores del hogar, el manejo y la organización de la casa y de los sirvientes. Por su parte, el hombre estaba destinado al espacio público y se dedicaba a la política y a los negocios. El modelo masculino que se trató de imponer en los modelos de la colonia americana tenían que ver con el modelo que venía desde la concepción del hombre en España, ya en Europa. Él estaba ligado a las expresiones de rudeza y de agresividad. Tenía que tener cierta fuerza física, cierta potencia sexual, conquistas femeninas, ya mientras más conquistas femeninas tenía, más varonil era. Tenía que tener el reconocimiento de sus pares, tenía que ser validado como un macho delante de sus pares, delante de otros hombres. Y mediante la violencia buscaban exhibir su hombría. Mientras más violento era un hombre, más estaba validado como tal dentro de sus pares, dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que quiere decir el patriarcado? Es una cultura impuesta por los europeos, ¿cierto?, que tiene que ver con este rol del hombre como macho, ¿ya?
Y los indígenas, cuando los españoles llegaron a América, dentro de la cultura indígena, dentro de la sociedad indígena, había un equilibrio de roles, ¿ya? No era que el hombre estuviera más valorado que la mujer, ¿ya? En cambio, cuando llega esta cultura europea, esta cultura española, ahí se da como que el hombre tiene que ser más valorado que la mujer. La cultura indígena tenía un equilibrio de roles y la cultura española, que fue la que se impuso en la colonia, tenía este rol como por sobre la mujer, el rol del hombre. Ser mujer en la colonia. Habían diferentes tareas de acuerdo al tipo de mujer, al tipo de clase al que pertenecía la mujer. Por ejemplo, las mujeres aristocráticas de la alta sociedad, era común que se casaran antes de los 20 años para que tuvieran muchos hijos. Algunas se ocupaban de la administración de pequeñas tiendas como propietarias o atendiendo los establecimientos de sus cónyuges, de sus maridos. Muchas viudas administraban sus haciendas, ¿ya? Pero una vez que heredaban las haciendas de los que habían sido sus esposos. Las mujeres mestizas, es decir, las mujeres que nacían de la mezcla de españoles con indígenas, su situación era variada. Muchas lograron casarse o formar en las haciendas un hogar estable. Otras debieron asumir solas la maternidad y emprendieron como trabajadoras ambulantes o atendiendo las chinganas, que eran como las fondas, como las ramadas de esa época. Otras se vincularon al servicio doméstico en casas de españoles y criollos. Por su parte, las mujeres indígenas lograron formar un hogar con españoles o criollos, pero en su mayoría hicieron familias con hombres mapuches. O algunas optaron por integrarse al modo de vida español, pero la mayoría intentó mantener sus tradiciones y modos de vida. Por otra parte, las mujeres esclavas que venían como fuerza de trabajo desde Europa y que en su mayoría eran mujeres negras, fue una constante la vejación, ya los abusos patronales. A los abusos patronales se sumaba el hecho de que sus hijos podían ser vendidos, hasta que finalmente Bernardo Higgins, en la época de la Patria Nueva, dictó la libertad de vientre y en ese periodo ya sus hijos no podían ser vendidos porque los hijos de los esclavos nacían libres. Esto hizo que muchas optaran por tener el menor número de hijos posible. La vida familiar y el jefe de familia. La familia fue la piedra central en la que descansó el resto de la sociedad colonial. La familia aristocrática fue tradicionalista y el padre cumplió una serie de funciones. ¿Cuál era esa función? Administrar la economía familiar, mantener los valores tradicionales y cuidar el buen nombre de la familia. Ejerció un amplio poder sobre su esposa, hijos y empleados de la casa. Ejemplo de este poder era que para poder casarse, los hijos debían pedir la autorización de los padres, no importando la edad que tuvieran. Podían ser mayores de edad, pero igual tenían que pedir la autorización. ¿Por quién estaba integrada la familia? La familia era extensa, estaba integrada en promedio por 6 o 7 hijos. Los parientes cercanos, tíos, hermanos, sobrinos, entre otros allegados que acostumbraban a compartir la casa y ayudar a lo que en su momento se necesitaba. Por su parte, el matrimonio fue otro pilar de la sociedad colonial, considerado fundamento de la familia y mecanismo reconocido por la Iglesia y el Estado para tener hijos, ya que solo los hijos nacidos dentro del matrimonio eran reconocidos legalmente. Los que nacían fuera del matrimonio eran llamados guachos, ¿ya? Por no nacer bajo el matrimonio. En la élite, muchos matrimonios eran acordados por los padres, sin consentimiento de los hijos. Al casarse, el padre de la novia debía aportar con una dote, es decir, con dinero, propiedades u otro tipo de bienes para llevarlo a la propiedad del matrimonio. En las familias aristocráticas, las mujeres estaban a cargo del orden en el hogar, cuidaban, educaban, castigaban y velaban por la salud de sus hijos e hijas. Además, tenían a cargo la economía del hogar
y la ley les permitía disponer de los bienes que habían aportado al matrimonio. A pesar del poder del hombre, la mujer supo mantener importantes cuotas de autoridad dentro de la casa. La familia en los sectores populares, especialmente en las zonas rurales, muchos hombres y mujeres convivían sin concertar el matrimonio, en los sectores populares, no en la aristocracia. No olvidemos que una buena parte de los trabajadores del campo eran temporeros, peones y gañanes, que vivían errantes sin una residencia fija, dificultando la formación de hogares estables. Como consecuencia, era enorme la cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio. Eran los hombres principalmente los que se trasladaban de un lugar a otro, de una hacienda a otra, trabajando, y las mujeres eran las que se quedaban, y producto de eso eran muchos los hijos que nacían fuera del matrimonio en condiciones, como dije, de hijos ilegítimos o de guachos, como se les llamaba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que no les Yo, profe. claro? Yo, profe. Dígame. Que todo esto lo podríamos encontrar en algunas páginas del libro. Por supuesto, yo les Ya. voy a decir... Porque igual tenía la duda, porque igual no está en el libro y nos va a mandar este PowerPoint al correo. Sí, por supuesto que los voy a enviar para que lo tengan súper claro, y esto lo pueden encontrar en su libro, en la página, lo digo inmediatamente porque van a hacer una actividad también. Se los digo inmediatamente. Esto ustedes lo pueden encontrar en la página 76, 77, 78 y 79. ¿Ya? Y van a hacer la actividad de la página 77. Van a contestar las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué página? ¿77? 77, sí. Sí. Muy bien. ¿Qué pregunta era, profe? ¿Y qué página? Página 77. Y, profe, ¿nos puede decir el objetivo que estaba al principio del PowerPoint? Es conocer las características del proceso de evangelización. Conocer las características del proceso de evangelización. Profe, ¿qué página era la 73? 77. Ah. Gracias. ¿Ya? ¿Y qué pregunta eran, profe? Estoy escribiendo el objetivo en el chat. En el chat. Características del proceso. Profesora, Dígame. el Ignacio no se puede unir porque se le fue el internet. Ya, mi amor. ¿Eran todas las preguntas, profe? ¿Perdón? ¿Eran todas las preguntas? Sí, mi amor, de la 1 a la 5. Ya, gracias. Profe, ¿se puede hacer con desarrollo? Sí. Este es el objetivo: conocer las características del proceso de evangelización y los roles de género durante la conquista. ¿Ya? Ahí está el objetivo y eso es lo que hemos tratado hoy. ¿Sí? Las características del proceso de evangelización español en América, cómo los españoles trataron o vinieron a imponer la religión católica a los pueblos originarios de América y cómo se organizó la sociedad en cuanto a la división de los roles en la conquista, cómo era el papel de la mujer y del hombre durante la conquista. ¿Sí? Tienen entonces que responder las preguntas de la 1 a la 5 en la página 77.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Qué página, profe? ¿Qué página? En el chat está mi vida, página 77, preguntas de la 1 a la 5. Ahí dice que la trabajen en pareja, pero no podemos trabajarlo en parejas. Así es que lo trabaja cada uno leyendo el texto, los textos que están ahí. Si hay alguna pregunta. Julián trabaja. Después hablas por teléfono, Julián. Julián. Profe, escucho borroso. ¿Cómo escuchas borroso? ¿Cómo es eso? Escucha borroso. Escuchar borroso. Primera vez que escucho ese concepto. Los primeros días funcionó. Trabaja, será mejor. Profe, es la segunda vez que lo escucho. Oiga, hoy en día están las cosas por la pandemia y las vacunas. O sea, hoy en día se escucha borroso. Se escucha Sí. borroso, claro. Y Yo veo las notas musicales. Trabajen, chistosos. Ya veo las notas musicales. Uno puede saborear los colores y ver Claro. los sabores. El rojo sabe a fresa. Hay cosas Es tan... que si te tomáis un hongo alucinógeno, sí podías hacer eso, ¿eh? Sí podías. Sí se puede. lo siento, los escucho borrosos. No creo poder hacer la tarea, profe. Ya, silencio. Escucho borroso, métanme en arroz. Silencio y trabajen. Concéntrense. No van a entender nada de lo que están haciendo si no se concentran. Julián trabaja. Sí, profe, al tiro. Ya, voy a pasar lista mientras tanto. Agustina Barca, Profe, dígame. ¿es necesario escribir las preguntas o solo las respuestas? No puede escribir solo las respuestas. Ya. Y para hacer las preguntas voy a escribir, responder preguntas 1 a 5 de la página 77. Sí, para que sepa de dónde salieron. Muy bien. Vale. Agustina Abarca, ¿está? Presente. Muy bien, Agustina. Martina Acevedo. Martina Acevedo. Martina Acevedo, no está. Diego Aguilera. Diego Aguilera. Muy bien, ahí está. Paulina Almeida. Presente. Muy bien, Pauli. Tomás Arce. Tomás Arce. Está el Tommy. Tomás Arce, lo veo en la lista, pero no me contesta. A ver, ¿contestó ahí en el chat? No. Tomás Arce está. No está porque no me contesta. Ausente, entonces. Sofía Bajinsky. Presente. Muy bien, Sofía. Bárbara Bustamante. Ah, ahí está el Tommy. Tommy con efecto retardado ahí. Ah, ya, muy bien. Bárbara Bustamante. No está la Bárbara. Bastián Bustamante.
Bastián Bustamante, no está. Mateo Carancio. Mateo Carancio, déjense de escribir en el chat. Mateo Carancio, no está. Juan Cristóbal, dígame. ¿Yo y el Lucas podemos hacer el trabajo en parejas? Si pueden hacerlo, no hay problema. Ok, profesora. Bien. Te están whatsappeando. Bueno. No. Bueno, pero háganlo. Mientras lo hagan, no hay ningún problema. Ok, profesora. Agustina Catalán. Presente. Muy bien, Agus. Juan Cristóbal está ahí. Muy bien. Benjamín Cosio. Muy bien, Benja. Benjamín Daza. Muy bien, Benji. Lucas Fuensalida. Lucas ¿Qué pasa, Fuensalida. profe? Dígame, presente. Muy bien, Luqui. Martina Galás. Martina Galás. Muy bien, Martina. Karina Garcés. Karina Garcés. No está. Ignacio González. Me dijeron que tenía problemas de internet. Lisette Jara. Ahí está la Lisette en el chat. Valentina León. Muy bien, Valentina. Había faltado hartos días. Qué bueno que te pudiste Profe. conectar. Dígame. Oiga, pregunta. ¿Mm? ¿Qué poner preguntar? ¿Perdón? Igual. Pregunta y respuesta. Puede hacerlo con desarrollo. Puede poner solo la respuesta, pero deje bien claro ahí que las preguntas están en la página 77. Ah, entonces puedo haber hecho eso todas las tareas, profe, ¿en serio? Bueno, profe. No, no en todas las tareas, porque antes Ah, ya. tenía que yo ver las preguntas. Esta nomás. Sí. Vale, gracias, profe. Parece. De ahora en adelante puede hacerlo así. Sí, mi amor. Ok. Solo, Tomás, la página 77, las preguntas de la 1 a la 5, Tommy. Isidora Malwe. Isidora Malwe. Presente. Muy bien, Isi. Vicente Martínez. El Vicente estaba, pero se desconecta de repente. Vicente Martínez. Diego Medina. Muy bien, Diego. Diego Moraga. Muy bien, Diego. Agustín Miller. Ahí está, muy bien. Mara Orellana. Mara Orellana. ¿Está la Mara? Presente, profe. Muy bien. Agustina Ortiz. Profe, Dígame, Vicente. Ya lo puse presente, mi vida. No se preocupe. Luis Pino. Luis Pino no está. Denis Quirós. Denis Quirós. Presente. Muy bien. Julián Rojas, por ahí anda el Julián. Denise Seguel. Buenas noches. Digo presente. Buenas noches, Denise. Catalina Sepúlveda. Catalina Sepúlveda, qué bueno, Catalina, que estás. También había faltado algunos días. Raúl Silva, por ahí está el Raúl, muy bien. Colomba Soto. Presente, profe. Sí, mi amor. Colomba Soto. No está la Colomba, qué extraño. Ámbar Toledo. Ahí está la Ámbar, muy bien. Antu, ahí lo veo, el único con la cámara prendida. Muy bien, Antu. Vicente Vázquez. Vicente Vázquez. ¿Estás, Vicente Vázquez? Te veo en la lista, pero no me... A ver, veamos si acá contestó. No. Vicente Vázquez, ¿estás? No está, el Vicente no me contesta. Bárbara Vergara. Presente. Ahí está el Vicente Vázquez. Muy bien. Y la Bárbara Vergara también está ahí. Constanza Vidal. Presente. Y Constanza Espinosa. Presente. Muy bien. Excelente. Profe.
Dígame. Yo tengo una duda que me ha estado confundiendo mucho la uno. Dice, según Blas Valera, ¿qué estrategias fueron utilizadas en la evangelización del Perú? ¿Está en el PowerPoint que usted nos mostró? No, está en el documento A. Ah, ya es que no dice cómo se encuentra en el documento A y tenía esa duda. Está ahí, abajito dice Blas Valera, fue un jesuita nacido en territorio americano. Su obra, también conocida como Las Crónicas del Jesuita Anónimo, es muy valorada dado su conocimiento del idioma quechua. Entonces, lo que tiene que hacer es leer el documento A y decir qué estrategias fueron utilizadas en la evangelización del Perú, que ahí debe estar enunciadas. Ya. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Hasta el momento estamos claros. Muy bien. Excelente. Cualquier otra pregunta me la dicen. Cualquier otra duda. Mm, 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 mm. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. Vamos, Muy bien. todo bien.
Profe, Dígame. ¿por qué en la B dice un auto de fe es un acto público? ¿Cómo que un auto? En la letra B, ¿B? en la D de dedo, No, B de vaca. B de vaca, vaca con B, con Sí, V. por eso, con B de vaca, esa misma. No sería B de barco. No, B de vaca. Vaca. Era una vaca grande, era una vaca alta. Sí, era más grande que la Muy otra. por bien. eso. Era el rey vaca. No, sí, es un auto en este caso es como el acto de confesar. Es como el ¿Auto? acto de... Sí, pero también se puede decir que es un acto. Ah. ¿Sí? Es como... O sea, se equivocó la persona que estaba en el libro. No, si está bien dicho. Está bien dicho, pero también puede ser tomado como un acto de fe. Ah, ok. Se puede decir de las dos formas. Ok. Lo dejo. Voy a ir a ver al rey vaca. Profe, Dígame, hijo. no entendí la 4. 4. Dice, a partir de la fuente D de dedo, infiere de qué forma el traslado de las poblaciones indígenas a pueblos de indios. ¿Te acuerdas que dijimos que sacaban a los indios de donde ellos vivían y los llevaban a reducciones, a lugares más, como a poblados más chicos para tener como control? Habrá transformado los modos de vida de aquellos, de los indios. ¿Cómo esta extirpación, cómo este hecho de llevárselos de donde ellos vivían a otro lugar, cómo los habrá afectado? Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice, ¿a qué tipo de régimen habrán sido sometidos? ¿A qué tipo de cosas, a qué tipo de acciones habrán sido sometidos en estos lugares a donde los llevaban? Ah, ya, gracias. ¿Y para qué sirve el documento de entonces? El documento D es lo que yo te decía de que los indígenas se entendían por dibujos, ¿ya? No tenían un lenguaje escrito como por letras, sino que eran solo dibujos. Y estos dibujos que están ahí es el catecismo testeriano, que corresponde a documentos utilizados de la evangelización de los pueblos indígenas de América. Si tú te das cuenta, ahí en los dibujos hay como sacerdotes dibujados, porque ellos hacían estos dibujos para que los indígenas los entendieran, ¿ya? Para que entendieran lo que ellos querían decirles. Los españoles tuvieron que hacer este tipo de catecismo así, en dibujos, para que los indígenas los entendieran. ¿Sí? Y representaban diversos elementos del cristianismo mediante dibujos. Y esa era una de las cosas que les imponían en estas reducciones de indígenas que hacían, en estos pueblos a los que se los llevaban. ¿Sí? Sí, profe, entendí. Gracias.
¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? ¿Ninguna? Profe, Dígame. que se me olvidó, ¿a qué se Ninguna, profe. refiere con mecanismos de evangelización que se me olvidó? O sea, que no lo entendí antes. ¿Qué otros mecanismos de evangelización es posible identificar? Es decir, ¿con qué cosas o qué técnicas usaban para evangelizar a los indígenas? ¿Qué cosas hacían para evangelizarlos? A eso se refiere. Los mecanismos de evangelización. ¿Qué cosas hacían para que los indígenas adoptaran la religión católica? Ya. Profe, Dígame. la 3 se refiere a los métodos psicológicos, ¿cierto? No físicos. ¿O sí? Ocuparon físicos y psicológicos. Si Pero la idea de ello era hacerlo psicológicamente o físicamente. Lo que pasa es que su idea yo creo que fundamentalmente era psicológicamente, pero como lo dice ahí Blas Valera, a veces ocupaban métodos coercitivos, físicos, y los indígenas se veían obligados a aceptar la comunión o a renegar de las prácticas que ellos tenían por miedo a que los mataran, porque si ellos se negaban, los mataban. Era así de simple. Entonces, yo creo que inicialmente era por la buena, pero si no lo aceptaban, los mataban. Entonces, los pobres indígenas tenían que de una u otra forma aceptar lo que los españoles les imponían. Pero como dice Blas Valera también, lo hacían de la boca hacia afuera, para que no los mataran. Pero interiormente no era que aceptaran el cristianismo así como de buenas a primeras. Ok, profe. Ya. Profe, terminé. Muy bien, Raúl, excelente. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Faltando 4 minutos vamos a hacer un pequeño resumen de principalmente del periodo o del proceso de evangelización que llevaron a cabo los españoles en América, las órdenes religiosas, cómo trataron de imponer el cristianismo a estos indígenas que habitaban América cuando ellos llegaron, y lo que es más importante, cómo impusieron esta religión, no tomando en cuenta la visión, la cosmovisión que tenían los indígenas, que tenían su propia religión, su propia forma de concebir el mundo, que también era válida. Agustina, dígame. Profe, ¿es necesario mandarlo o no se manda? Como... Mi amor, dije que a partir de esta semana ya no hay que mandar la actividad. Por Dios. Ya, Lucas, ya de esta semana en adelante no hay que mandar la actividad, solamente hasta la semana 10, que fue la semana pasada. ¿Ya? Ay, 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 ay. Es importante saber todo esto del periodo de evangelización, porque nos damos cuenta de que los españoles no tuvieron ningún respeto con respecto a la cultura y a la forma de ver el mundo de los indígenas cuando ellos llegaron a esta tierra, sino que llegaron a imponer lo que para ellos era válido, ¿sí? Que era el cristianismo y la visión que ellos tenían del mundo, ¿sí? De las costumbres y de la religión. También vimos los roles de las mujeres y de los hombres durante la colonia. Las mujeres, más que nada, sus tareas estaban dadas por su clase social, y cuando llegaron los españoles, los indígenas tenían un trato igualitario entre hombres y mujeres, pero cuando llegaron los españoles pusieron o trajeron esta visión patriarcal de la sociedad, donde el hombre tenía un papel preponderante y muy
muy por sobre lo que tenía que ver con el rol de la mujer, que más que nada era un rol que se tenía en la vida privada y el hombre era el que se dedicaba a la vida pública. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no les haya quedado claro? A mí no, profe. No, nada. ¿No? Me quedó claro también No, profesora. que mandar las tareas. Muy bien, Lucas. Qué pesado. Lo Ya, siento, chiquillos. Ya, chiquillos, profe, dígame, no me va a creer lo que conseguí. ¿qué conseguiste? A ver, se lo muestro por cámara. Ya, a ver, ¿qué conseguiste, Lucas? Plan de kinder contra el socialismo No, profe, Eso. uno de los libros de mi tata es viejo y leí que solo hay 300 en todo el mundo. Muy bien, excelente, guárdalo, Tengo como 2 libros más para leer todavía. guárdalo. Eso puede valer mucho, en un tiempo más puede valer mucho, Yo no lo guárdalo. vendería, profe. Muy Incluso bien, me sirve para segundo medio. muy O bien. primero medio, o sea que se va a la segunda guerra. O por último, te sirve de cultura general. Sí, Excelente. me Un sirve sábado. bastante. Muy bien. Saca la foto de cada Lo página compro, Lucas. y mándalo. Claro, No. compártelo con tus compañeros. Muy bien, No, Lucas. nunca lo haría. A ellos no les gusta tanto la historia como a mí. Ay, por favor. Hay que compartir el conocimiento, Lucas. Oh, profe, no No, tiene que también. compartir. Si unos Yo niños de venderé, kinder haré clases y están en venderé una las guerra, Me van a clases. enseñar a compartir. le venderé compartimos clases. y saben usar un arma. ¿No viste? Tú no Venderé viste clases. Barney, Lucas. No te Venderé enseñaron a clases. compartir. Voy a No, no vender clases. veo Barney, profe. Saliendo al tiro. ¡Ay, Barney! No veo los No vio- No veo los Barney, que me Barney. gustaba. Ya, chiquillos, nos vemos, cuídense mucho. Nos estamos Profe. viendo la Adiós, próxima profe. Que clase. le vaya bien. Bye, bye. Adiós, profe. Cuídense. Nos cuida.